bendiciones. Bienvenidos al podcast Mujeres Influyentes en este mes de junio. Estamos muy contentas de que tú puedas conectarte y estar viendo esta transmisión, estar escuchando esta transmisión, que sabemos de antemano que va a traer cambios en tu vida. Así es, estamos muy felices de comenzar un programa más, Profeta. Estamos muy felices de estar a su lado. Sabemos que esta es una noche especial, una noche espectacular. Algo Dios nos va a enseñar en esta noche y vamos a aprender mucho. Si usted nos está viendo, conéctese, comparta y síganos a través de las redes sociales. Claro, y la vez pasada tuvimos un podcast muy bonito donde Dios nos mostró cómo somos hijos de Dios, nuestra identidad en Dios. Creo que cambiamos un poquito la manera de pensar en quiénes somos. Y esta vez Dios nos puso un tema muy bonito, porque el ser humano cuando llega a una etapa de su vida se pregunta muchas veces quién es, ¿no? Y hablamos de la identidad, pero también se pregunta de dónde viene y también se pregunta qué hace aquí y hacia dónde va. Y creo que una de las preguntas que hoy podemos tocar es ¿qué hago aquí? Yo creo que día a día nos hacemos esas preguntas. Día a día el ser humano se hace esas preguntas. Imagínate, desde su nacimiento empieza el caminar en nuestra vida diaria y como familiares, papás, mamás, preguntamos a veces cuál es el propósito también de nuestra vida, pero el propósito de nuestros hijos, el propósito de tu familia, el propósito que tenemos día a día. Así que esa pregunta nos hacemos a diario. Claro, y yo creo que lo primero que podemos hacer ahorita es definir qué es propósito. Y yo creo firmemente, y lo hemos escuchado muchas veces, que propósito es la intención original por la cual Dios nos creó. Es por lo cual algo es hecho, es para lo cual funciona algo, ¿no? Y fíjate que hemos visto ahora que mucha gente se frustra. En el mundo se frustra, mucha gente se apaga, se desenfoca, porque no camina en su propósito, porque no conoce para qué está aquí en la tierra, no conoce por qué Dios lo formó, por qué Dios la formó y empieza a hacer cosas por lo cual no es llamado o llamada a hacer. Entonces esa persona se desgasta, se entristece, se frustra. Y fíjate que yo veía algo, que también mucha gente cuando no conoce su propósito trata de imitar a otras personas. Trata de, incluso en la apariencia, trata de ser como otras personas y trata de robar las bendiciones de otro o vivir el propósito de otro y no saben que cada uno tiene su propio propósito, porque cada uno fue diseñado con un propósito específico. Yo creo que propósito también, Profeta, es culminar algo. Si comenzamos algo, por ejemplo, la escuela, el propósito, te propones terminar quizá la carrera. Yo creo que ese es nuestro propósito de aquí a 2, 3 años. Entonces, muchas veces dejamos o truncamos nuestro propósito, lo que tú tienes pensado terminar, culminar, hacer en cierto tiempo, en algunos años. Y propósito también yo siento que es eso, la culminación de algo que comenzaste en algún momento. Y bien decía, muchas veces queremos imitar, hacer otras cosas, quererle tomar la bendición de otra persona, pero porque estamos desenfocados de que no sabemos cuál es nuestro verdadero propósito. Y hablando de propósito, Profeta, ¿tú en algún momento te has sentido que no has tenido propósito? ¿Te sentiste así en algún lapso de tu vida? Yo creo que todos, bueno, no sé, bueno, voy a hablarte por mí, ¿no? Pero yo creo que sí. Antes de yo conocer a Dios, de conocer a Cristo, hubo un momento en mi vida en que yo viví sin un propósito. Yo no sabía por qué estaba aquí en la tierra, yo sentía que no iba a llegar a nada, no sabía cuál era mi destino, no sabía cuál era mi futuro. Y yo sentía una soledad muy grande. Yo sentía depresión, yo sentía como que intentaba hacer las cosas, pero con miedo. Una persona cuando no conoce su propósito es una de las características que tiene el temor y la duda y la inseguridad le invaden. Yo era una persona muy insegura, no conocía mi propósito, fue muy difícil para mí porque a veces crecemos pensando que no servimos para determinadas cosas o que quizás somos una equivocación de Dios, ¿no? A veces uno dice, pues yo creo que Dios se equivocó al traerme al mundo o yo creo que mis padres se equivocaron al traerme y pues en la ignorancia de uno empieza a pensar cosas
que a uno lo aturde, ¿no? Y la misma Biblia dice, ¿no? Muchos son los pensamientos del ser humano, pero el propósito de Dios permanece para siempre. Ok, fíjate, profeta, que en mi caso, la verdad es que a mí me costó mucho saber y definir y entender cuál era mi propósito. Realmente me costó. Ahora puedo ver que Dios nos ha llamado a cosas buenas, grandes, agradables, perfectas, dice su palabra. Pero a mí, por ejemplo, me costó mucho entender cuál era mi propósito, porque yo no pensé hacer cosas a donde Dios nos iba a llevar o qué es lo que Dios te iba a enseñar para tu vida, pero muchas veces creemos que no tenemos la capacidad, que no somos nosotros llamados, que quizá no tenemos intelectualmente, inteligentemente, lo que sea para poder hacer las cosas. Y hoy el propósito de Dios, el llamado de Dios nos enseña que tenemos algo que cumplir de parte de Dios en esta tierra. Y yo creo también que a veces el ser humano se desespera. Te voy a decir en qué aspecto. Que a veces cuando somos inmaduros vemos a mucha gente que hace muchas cosas. Y bueno, yo te hablo de mi adolescencia, de cuando yo estaba, bueno, hace poquito, porque no estoy muy grande. Pero yo te hablo de mi adolescencia. A veces pensamos que vemos a tanta gente tan importante o hacer tantas cosas y uno dice, yo no lo voy a poder hacer o yo no lo voy a lograr hacer. Y parte de eso es lo que escuchamos en nuestra infancia. A veces algún maestro, a veces algún tío, a veces algún compañero te tacha o te dice, tú no eres tan bueno como fulano de tal o como fulana de tal. Entonces eso a veces te frustra y dices, yo no tengo un propósito en la vida. Y yo leyendo, ahora que estamos en el podcast, yo leyendo, fíjate que el 90% del mundo no conoce su propósito. Se muere sin conocer su propósito. Así que yo que si estás conectado, tú declara y tú di, yo no voy a hacer de ese 90%, yo voy a conocer mi propósito, voy a caminar en él y voy a llegar al destino que Dios tiene preparado para mí. Así es impresionante la cantidad, el porcentaje, el 90% de la gente, porque entonces desperdiciamos toda nuestra vida en esta tierra. Claro. ¿Qué es lo que hacemos? Nos dedicamos quizá a trabajar, a hacer otras cosas, a viajar, que eso no es malo, a pasear, a viajar, a comprar, pero ¿cuál fue tu propósito? ¿A qué fuiste llamado? ¿Cuál fue lo que Dios, para qué te creó Dios? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra? Y es impresionante, el 90%, entonces, ¿a qué te dedicaste? ¿En qué desgastaste lo más hermoso que nosotros podemos tener, que es el privilegio de estar vivos? Yo leía por ahí que los panteones están llenos de gente, de libros que no se escribieron, de cosas que se hubieran hecho y que no se hicieron, porque la gente se dedicó a otras cosas que no fueron llamados a hacer eso, que no tenían el propósito en eso, y la gente buscó otras cosas. Entonces, ahora mira lo contrario. Aquellos que conocen su propósito caminan seguros en la vida y el éxito los persigue. Wow. Tú sabes, cuando una persona conoce su propósito, esa persona camina le persigue el éxito. Sí. Camina, habla diferente, piensa diferente, y tú puedes ver una persona que conoce para qué fue llamado a esta tierra. Por ejemplo, ¿en qué momento, profeta, tú descubriste que eras profeta? ¿En qué momento? Bueno, yo creo que dijiste, sí soy. Bueno, yo creo que hay un llamado y hay un padre espiritual que te lo confirma, ¿no? Ajá. Pero antes de eso, como que tú sientes, a veces hay revelaciones que Dios te da, hay sueños que Dios te habla, o que de repente tú le das una palabra a una persona y la persona te lo confirma. Oye, fíjate, me sucedió esto, o exactamente lo que me estás diciendo es lo que yo viví en la infancia, o exactamente lo que tú me mencionaste que Dios te dijo, o que Dios me dijo por medio de ti, pasó en mi vida. Pero siempre es importante la afirmación de un padre espiritual. Y yo creo que descubrí que era profeta cuando mi papá me ungió y me dijo, te envío y te unjo como profeta. Y desde ahí yo creo que hubo un antes y un después en mi vida. Pero cuando eras más pequeña, por ejemplo, no sabías que tenías ese llamado, profeta. Claro, no. No, cuando era yo pequeña, pues yo te decía, yo vivía una vida muy insegura. Yo conocí a Cristo a partir de los 27, 28 años más o menos, hace poquito, no tiene mucho. Y yo vivía anteriormente una vida insegura.
llegó momentos en mi vida en que yo decía, me quiero morir. Claro, no llegué al momento de decir, me voy a matar, ¿no? Pero sí llegó un momento que decía, bueno, estoy tan triste, estoy tan decaída, que quizá por un momento yo quise morir en mi vida, porque no sentía un propósito. Cuando yo conocí a Dios en mi vida, yo supe que había algo diferente en mí. Yo supe que yo era llamada a algo, que yo tenía algo importante que hacer, que yo no era una equivocación. Claro. Entonces, por eso es importante nosotros conocer a Dios. Cuando tú te conectas con Dios, cuando tú conoces de Dios, tú te conectas inmediatamente con tu propósito. Si no hubieras sido profeta, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues bueno, yo creo que no es de dedicarse, yo creo que es el llamado. Cuando Dios te llama, aunque tú te quieras dedicar a otra cosa, Dios no te deja. ¿No? Yo me puedo ver en el ejemplo del profeta Jeremías, que él decía, aunque yo quería botarlo todo, había algo dentro de mí, había un fuego que no me dejaba. Y yo creo que aunque yo te dijera, me quisiera yo dedicar a otra cosa, yo creo que el mismo Espíritu Santo no me lo permitiría. Porque hay algo que a veces, porque simplemente, a veces como mujeres nos sentimos a veces así como que, ay, me da flojera, estoy apagada, pero hay algo que te dice, no, levántate, algo que te dice, no puedes estar porque hay momentos en nuestra vida tristes, hay momentos en nuestra vida que de duda, no sé, de mil cosas, ¿no? Sí. Pero hay algo siempre dentro que es la presencia del Espíritu Santo que te empodera y que te dice, vamos, tú puedes, sigue hacia adelante. Eso es algo muy bonito y muy especial de parte de Dios hacia nuestra vida, porque muchas veces nosotros nos puede decir nuestro Padre Espiritual, yo te veo con un llamado, te veo con un propósito, tú puedes hacer algo. Y al final de cuentas, nosotros en nuestra mente, en las batallas quizá de la mente, pues no creemos en que sí podemos ser, no creemos en que tenemos ese llamado, no creemos en que podemos hacer esas cosas, pero el regalo más especial que nosotros podemos tener hoy en día es que el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos muestra, nos hace sentir esa seguridad, esa identidad de a qué fuimos llamados y sobre todo nos da el poder y la autoridad para ejercer nuestro llamado y propósito. Así es, claro. Y algo muy importante es si tú nos estás viendo, tú estás escuchándonos y tú quieres ser una mujer de influencia, lo primero que tú tienes que hacer, además de tener a Jesús en tu corazón, debes de conocer tu propósito. Porque alguien que no conoce su propósito no puede influenciar en el territorio, en el lugar donde Dios lo ha puesto. Así que es necesario que cada persona conozca su propósito. ¿Cómo es esto, pastora? Conectándote siempre con Dios y Dios siempre te revela cuál es tu propósito. Y algo importante, mira, todas las personas tenemos un propósito distinto. A veces yo puedo decir, ay, pero ¿por qué no hago lo que hace ella? ¿Por qué no? Porque cada uno tiene su propósito. Dios los diseñó de manera especial a cada uno. A muchos les dio dones, talentos diferentes a los que a otros les dio. Y a veces la gente se frustra por eso. Sí. Pero es importante, si tú quieres ser una mujer de influencia, yo sé que tú estás en este podcast porque tú quieres ser una mujer o un hombre quizá de influencia y por eso estás conectado. Yo te invito a que tú sigas conectado con nosotros y vamos a irnos a un comercial de nuestros patrocinadores y vamos a regresar. Mujeres influyentes, ¿por qué estoy aquí? Bueno, estamos de regreso en este podcast Mujeres Influyentes. ¿Qué hago aquí? Es la pregunta que estamos haciéndonos el día de hoy. Y mira, algo importante retomando lo del propósito. Fíjate que el propósito le da significado a nuestra vida porque una vez que lo seguimos empezamos a marcar la diferencia en el mundo. Wow. Algo muy importante para ser diferentes, salir del montón, es conocer nuestro propósito para no ser como
la multitud. Así es, cuando conocemos nuestro propósito, marcamos la diferencia día a día con la gente que nos rodea, la gente te sigue por tu propósito. Y no es que quiera ser como tú, pero tú le puedes enseñar algo a la gente y la gente puede decir, bueno, si esta persona puede, yo también puedo, ¿no? En base a su propósito de esta persona, la persona que la persona tenga. Yo he visto a gente que aparentemente está en su propósito, que camina en su propósito. Pero ¿por qué durante el caminar tiene tantas dificultades? ¿Por qué? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué comúnmente si estoy en mi propósito, en mi caminar tengo demasiadas dificultades y eso hace crear en mí la duda de que no estoy en mi propósito? Creo firmemente que tenemos nosotros un solo propósito, pero tenemos muchos procesos en la vida. Y yo creo que los procesos nos van madurando y nos van fortaleciendo para caminar en nuestro propósito, para que eso se cumpla y lleguemos al destino que Dios tiene para nosotros. Mucha gente piensa que cuando camina en su propósito y de repente le vienen las dificultades en la vida, piensa que no está en su propósito. Así es. Pero la misma Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, de acuerdo al propósito por el cual nosotros somos llamados. Entonces, yo creo que los procesos siempre van a estar en nuestra vida y mientras más queremos salir del proceso, yo siento que, no sé tú, Emita, pero cuando a veces yo he estado en muchos procesos en mi vida, yo creo que de acuerdo al propósito que cada uno tiene en la vida, es el tamaño del proceso que pasamos para determinado propósito, ¿no? Yo he estado en muchos procesos muy, que te puedo decir, bueno, yo por mis zapatos lo estoy viviendo así, muy difíciles. Y a veces yo le digo a Dios, ya quiero salir de aquí, ya que termine. Sí. Y a veces uno se quiere salir en la siguiente esquina para no seguir en ese proceso y más largo se hace y es más difícil que salgas de ese proceso porque como que no lo aceptas o no lo vives, ¿no? Como Dios lo ha mandado, no lo vives, no aprendes de él y te quieres salir de la manera más rápida. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he notado eso, que mientras más quieras correr de tu proceso, más difícil es la que salida, ¿no? Sí. Entonces, una y otra vez nosotros entramos a un proceso y no ha terminado uno y viene el otro. Y viene el otro proceso, ¿no? Entonces, de acuerdo al tamaño de tu llamado y tu propósito, es el tamaño del proceso que uno va a pasar. Entonces, en nuestras áreas, las áreas de nuestra vida tienen que ser procesadas de acuerdo al propósito que tenemos en Dios, porque son necesarios. Ahí en el proceso Dios nos enseña muchas cosas, trabaja con nosotros en diferentes áreas y si hay alguna mujer que ahora esté pasando un proceso en casa, en la familia, en el trabajo, en la situación que sea, quiero decirte que al final tienes un propósito de parte de Dios y que sin duda estás en una victoria con Dios. Pienso que la gente debe pensar, venga lo que venga, cuando tú conoces tu propósito, venga lo que venga, tú te puedes parar y decir, esto no me va a matar, esto no va a acabar conmigo porque yo tengo que cumplir un propósito en esta tierra, porque hay algo que yo tengo que hacer todavía. Hay gente que dice es que esta enfermedad me va a matar, pero si tú no has cumplido tu propósito, esa enfermedad no te va a matar. Esa enfermedad es parte de tu proceso. Así que sácale la lengua al diablo y dile, esta enfermedad no va a paralizarme, porque tú vas a cumplir tu propósito. Lo que te hayan dicho, yo te quiero invitar a que tú arranques de tus oídos todo lo que negativo que te hayan dicho, de que tú no vas a lograr hacer las cosas, porque Dios nos hizo capaces. Dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él te dio un propósito. Dice también la Biblia, Jeremías dice, desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé, te llamé profeta a las naciones. Wow. O sea, eso nos quiere decir que desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, Dios ya nos dio un propósito. O sea, que a ti no puede venir a decirte el vecino que tú no sirves para nada o que tú no vas a llegar a ningún destino porque quizá tu familia es de algún lugar o porque quizá no hayas estudiado o porque vengas de algún divorcio o porque quizá hayas pasado situaciones muy difíciles en tu vida y creas que no eres capaz de llegar a algo más o
que no tienes un sentido o un propósito en la tierra. Yo quiero invitarte a que tú sigas escuchando este podcast, que tú te conectes y que tú entiendas en esta noche que hay un Dios que te creó, que te formó y que tienes un propósito que cumplir. Así que no tires la toalla, así que mira hacia adelante y Dios está contigo. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, Él va a hacer cosas grandes en tu vida, va a cambiar tu manera de pensar. Así es, yo creo que la clave principal está ahí, tener a Dios en nuestro corazón y saber el verdadero propósito que nosotros podemos tener. Algo chusco que podríamos decir es que cuando éramos niños decíamos, a mí me gustaría ser policía, me gustaría ser bombero, decíamos, nos gustaría ser maestras, doctores, pero al final de cuentas ni estudiamos lo que decíamos que queríamos ser, ¿no? O muchas veces decíamos queríamos ser como nuestro papá o nuestra mamá, pero en el transcurso de nuestro caminar vamos descubriendo lo que verdaderamente queremos ser, ese sueño, ese anhelo, pero sobre todo cuando en lo secular tú puedes estudiar cualquier carrera, pero ya llegando al propósito de Dios es inevitable retroceder, porque cuando ya Dios puso la mirada en ti, tú ya sabes que sabes a dónde fuiste llamado y qué es lo que vas a hacer toda tu vida. Así es, dice el libro de Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Así que Él siempre cumplirá su propósito en nosotros. Así es. Y dice también, hay un versículo muy especial que me gusta, que es Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto conforme a su propósito en su llamado. Entonces, sin duda creemos que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida. Así es. Y mira que dice que nosotros podemos tener todos los planes. El libro de Proverbios 19:21 dice que podemos tener todos los planes que quieras. Si tú tienes por ahí tu Biblia y te vas a la Nueva Traducción Viviente, dice, puedes hacer todos los planes que tú quieras, sí, pero el propósito del Señor prevalecerá. Por eso tú decías, bueno, a veces uno quiere ser de chiquita, de niña, de adolescente, ajá, quiere, no sé, ser artista, quiere ser modelo, quiere ser licenciado, doctor, o tienes tantos planes en tu vida que hacer y tus pensamientos son miles, pero al final dice la Biblia que el propósito del Señor prevalecerá siempre en tu vida para siempre. Así es. Estamos felices en esta noche de poder compartir sin duda esta palabra que Dios nos enseña mucho y aún a nosotros que sabemos ahora cuál es nuestro llamado, en algún momento cuál es nuestro propósito, en algún momento no lo sabíamos, estábamos desenfocados, estábamos en otras cosas, estábamos afanados, estábamos estudiando otras cosas y no sabíamos lo que íbamos a hacer y lo que ahora podemos hacer en Dios y poder bendecir a otras mujeres, incluso hombres que nos están escuchando, que podemos y tenemos la oportunidad y el privilegio de poderles compartir ahora que usted puede tener un llamado y un propósito en su vida. Claro, pero yo quiero hablarle a todas las personas y mira, Pastora Emita, mucha gente que nos está viendo en sus hogares o en su trabajo, ¿qué sucede cuando caminas en tu propósito? ¿O cómo saber que vivo en mi propósito? ¿No? Porque hablamos tanto de propósito, difícil, que sí, el propósito nos lo da Dios, pero ¿cómo saberlo? ¿No? O sea, claro, conectándote a Jesús y Jesús te revela. Y yo siento que cuando tú conoces tu propósito, sueñas con él, lo que tú haces, yo te puedo dar una clave, un tip. Ajá. Lo que tú haces no te desgasta, lo haces con amor. Okay. Cuando tú sientes estrés, carga o te desgasta algo es porque no estás haciendo lo que estás llamado a hacer. Okay. Eso es mi percepción. Okay. No sé ustedes, lo respeto, pero yo así siento. Cuando tú fluyes en algo es porque Dios te llamó y es el propósito por el cual Dios te puso, ¿no? Y yo también quiero comentarles, dice, ¿qué sucede cuando nosotros caminamos en nuestro propósito? Porque es bueno conocerlo. Y yo por aquí pude anotar que nosotros cuando tenemos un propósito, lo caminamos en él, nosotros no somos movidos fácilmente. No nos dejamos llevar por la opinión de los demás, por lo que otras personas piensan, por lo que otras personas dicen. A mí quizá el vecino me pueda decir lo que me quiera decir, pero si yo tengo un propósito definido, no me va a mover a hacer
a desenfocar o a hacer lo que otra persona dice, sino que yo voy a hacer lo que yo fui llamada a hacer en esta tierra. Así es. Decías algo muy importante, profeta, referente al cuando haces algo y te sientes frustrado, estresado, no estás haciendo el propósito al cual fuiste llamado, o sea, estás desenfocado. Para hacer el propósito tenemos que disfrutarlo, tenemos que ser felices con lo que estás haciendo. Eres el doctor, pero eres el mejor doctor. Eres un doctor, pero eres el mejor. Disfrutas atender a tus pacientes, disfrutas hasta realizar una receta. Claro, hay gente metida, perdón que te interrumpa, hay gente metida en la política que no está llamada para nada a estar en la política. Okay. Hay gente metida en empresas que ni siquiera está llamada a ser un empresario, no hay un propósito en él. O hay gente que es empresaria, que está llamada a ser empresaria, pero no conoce el propósito por el cual es llamado. Así es. O sea, yo creo que vamos a sacar un segundo podcast de esto para poder seguir hablando de esto. Pero mira, otro punto que yo pude anotar de qué pasa cuando nosotros caminamos en nuestro propósito, es que el ser humano, cuando conoce su propósito y camina en su propósito, no se conforma. Okay, no se conforma a lo que ha logrado. Hay mucha gente que dice, ya logré esto, y esas gentes dicen, aquí me estaciono y ya soy lo máximo, ¿no? Soy la Coca-Cola en el desierto. Pero la gente que conoce su propósito no se conforma con sus logros, siempre va a más, no se conforma con la situación en la que está viviendo. Puede ser buena o mala, pero dice siempre hay algo mejor, porque Dios va a cumplir su propósito en mí y me tiene para más cosas. Okay. Entonces, un punto número 2 que yo te puedo mencionar es que la persona que camina en su propósito no se conforma. Así es, porque conformarse sin duda es rendirse. Claro. Sin duda nos estamos rindiendo. Decimos, ya hasta aquí, ya llegué y ya no puedo hacer nada más, o conseguí el mejor trabajo y ya no puedo superarme más y ya no puedo ser algo más porque ya es lo máximo que llegué a hacer. Sí. ¿Ok? Entonces yo creo que otro punto muy importante es que nos tenemos que, cuando estás en tu propósito, te enfocas. Yo creo que sin duda nos enfocamos, sabemos a dónde vamos, sabemos con quiénes vamos, sabemos hacia dónde tenemos que ir sin dudar, sin mirar hacia los costados, sin incluso escuchar críticas, malos comentarios. Si tú vas a algún propósito ya establecido, ese es tu camino, ¿no? Entonces tenemos que creer realmente lo que tenemos que hacer y enfocarnos para no perder la visión de lo que Dios nos enseña. Claro, una persona que camina en su propósito, algo importante es que tiene fe. Una persona que camina en su propósito, que aún en medio de las dificultades tiene fe en que Dios va a cumplir lo que dijo que va a hacer con esa persona. Así que venga la situación que venga a nuestras vidas, cuando caminamos en el propósito divino de Dios, creo que aún las situaciones más difíciles que pasemos como seres humanos, tenemos que tener fe en que Él siempre hará lo mejor en nuestra vida. Así es, yo creo que día a día vemos las oportunidades que vienen a nuestra vida y sin duda no vemos las imposibilidades. Nos enfocamos en ver lo que es posible, lo que nosotros podemos lograr, y vemos la oportunidad. Y cuando caminas en tu propósito, las oportunidades se abren una puerta, se abre otra oportunidad, se abre el trabajo, se abre en la familia, en la salud. Yo creo que es fácil ver cuando estás caminando en tu propósito, porque sabes que Dios está contigo y vas de la mano de Él y vas caminando y seguro, y Dios te va enseñando día a día con su respaldo que Él va hacia lo que fuiste llamado y hacia lo que ya te enfocaste a hacer. Claro, y como punto número 6, aquí podemos anotarte y podemos comentarte para que tú seas ese influyente en esta tierra donde Dios te puso, que una persona que camina, una característica de una persona que camina en su propósito es que no se mezcla. Wow. Tú sabes con quién te vas a llevar en la vida. Hay un dicho que dice, bueno, las águilas no se mezclan con las gallinas. Entonces las águilas vuelan alto. ¿Con quién te estás mezclando? Si tú tienes definido tu propósito, vas a buscar gente que te va a ayudar
a llegar a tu propósito, a llegar a tu destino, a que te ayude y no que te reste. Entonces tú tienes que saber, bueno, estoy caminando en mi propósito. Ve quiénes son tus amistades, ve con quién te estás relacionando, si son personas que te están ayudando para que tú te esfuerces, para que tú creas más en Dios, o son personas que te dicen, ay, no vas a poder, es que es muy difícil. Porque te ha pasado, no sé si te pasó a ti, de repente claro. estás en una reunión y hablas de tus sueños, como José el Soñador, hablas de tus sueños y no falta el imprudente o la imprudente que te dicen, no se puede, es muy difícil, o ahí esta está loca, ¿no? No lo vas a lograr. Pero cuando somos hijos de Dios y conocemos nuestro propósito, aún las locuras nosotros las creemos en Dios, y aunque nos digan que estamos locos, nosotros seguimos adelante. Así y no nos mezclamos, sí, perdón, no nos, le vamos a dar mucho micrófono aquí no nos mezclamos con gente que nos resta, sino que nos suma. Así que yo te invito a que tú revises tus amistades, revises la gente que te rodea, qué hay en tu atmósfera, qué hay a tu alrededor. Para que tú puedas ser una persona influyente en esta tierra, tienes que tener relaciones, conexiones divinas correctas. Así es, y yo creo que también es la familia. La familia tiene mucho que ver el hecho que esté a tu lado, porque incluso la familia, tú puedes ser José el Soñador, como decía Profeta, pero no pueden creer en ti. Tu misma familia puede ser muchas veces el impedimento a que vayas a ese propósito. Entonces, puede ser que la familia no esté confiando en ti, o puede ser que tú no estés creyendo en alguien de tu familia a cumplir ese propósito que tiene en Dios, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante. Es este tema es muy importante y muy, sobre todo para nosotros, saber realmente cuál es el propósito de Dios, cómo caminamos en Dios, por qué creer en nuestro propósito también en Dios, y sobre todo que si hoy Dios nos llamara a su presencia, saber que fuimos y que hicimos el propósito en esta tierra. Claro, y otro punto para cerrar, estamos casi terminando, otro punto de las personas que caminan en, ¿cómo puedes tú ver que una persona vive en su propósito? Es porque esa persona influencia. ¿Cómo puedes influenciar cuando caminas en tu propósito? Porque la gente te sigue, aún sin que tú tengas que hacer algo. La gente, tú puedes impactar en esas personas, influenciar directa o directamente. Entonces, yo quiero cerrar con esto, y hay algo muy importante. En 1 Corintios 9:26 dice, el apóstol Pablo dice, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Que todos los pasos, que todos los movimientos, que todas tus palabras siempre sean con un propósito. Todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, todo lo que tú actúes. ¿Por qué? Porque si no, nada más estás perdiendo el tiempo en la vida y no te estás enfocando en lo que Dios te mandó a hacer. Así que yo te invito a que tú tengas este versículo, que cada paso que tú des, tú lo des con propósito. Y vamos a despedirnos porque vamos a invitarte a nuestro siguiente podcast, que yo sé que va a estar más interesante cada vez más. Así es, te invitamos a que tú nos veas en el siguiente programa, que tú puedas compartir esta transmisión, este programa, que tú le puedas etiquetar a una persona, que sepas que necesita de una palabra. Mira que una palabra le puede cambiar la vida, le puede cambiar su eternidad sin duda alguna. Y así que estamos contentos de que en el siguiente programa interactúes con nosotros, nos escriban, nos hagan preguntas, y sabemos que pues vamos a estar listos para poderles responder. Así vamos a estar en el siguiente podcast Mujeres Influyentes en el mes de julio, que Así yo es. sé que va a estar poderoso, lo vamos a declarar, lo creemos, porque hay un propósito en este podcast, hay un propósito por el cual tú estás conectada, estás conectado. Te bendecimos y te damos las gracias por estar escuchándonos, y para despedirnos, camina, conoce y camina en tu propósito, y no te desenfoques, aún te digan lo que te digan. Te bendecimos en esta noche y que Dios te guarde. Bendiciones.